Moisés no regresó al palacio como un mendigo, regresó como un hombre transformado por la voz de un Dios que no aceptaba esclavitud ni orgullo. Frente a él, el faraón Ramsés sostenía no solo el poder de un imperio, sino también la terquedad de un corazón endurecido por generaciones de dominio. Egipto se tambaleaba bajo el peso de plagas crecientes, pero lo peor aún no había llegado. Moisés dio una última advertencia, una súplica disfrazada de sentencia. Una oscuridad como jamás se ha visto cubrirá tu reino, y no todos despertarán con la luz. Nadie imaginó que esa oscuridad no sería solo en el cielo, sino también en el alma de cada egipcio. La historia no se trata solo de milagros o castigos, sino de hombres y mujeres comunes atrapados entre dos fuegos, la fe y el miedo. Cuando la luz se apague, ¿quién será capaz de volver a ver? Antes de comenzar esta historia, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Eso nos ayuda a conocer a cada persona que acompaña nuestro canal. Y aprovecha para suscribirte ahora, porque así apoyas nuestro trabajo y no te pierdes ninguna de las próximas historias. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy será realmente impactante. El aire del palacio todavía olía a incienso y piedra caliente. El mármol blanco reflejaba los rayos del sol del mediodía, mientras los sirvientes caminaban en silencio, con los ojos fijos en el suelo, como si temieran que una sola mirada equivocada pudiera desatar la furia del rey. Desde el trono, faraón Ramsés observaba la sala vacía. Su rostro estaba tallado en soberbia y fastidio. Había oído los rumores. «Ha vuelto», decían. Moisés, aquel que creció en el palacio como un príncipe, pero que huyó como un traidor. El mismo que ahora hablaba en nombre de un Dios invisible, reclamando libertad para los esclavos hebreos. «Que entre», ordenó Ramsés con un susurro que pesaba más que un grito. Las puertas se abrieron con un quejido largo y solemne. Moisés entró. No tenía joyas ni corona. Vestía túnicas de lino sencillo, polvorientas por el viaje, y su bastón golpeaba el mármol con un sonido seco y firme. Pero lo que más incomodó a Ramsés no fue su ropa, sino sus ojos. No eran los ojos del Moisés que conoció. Había algo más profundo, una seguridad tranquila como quien ya ha visto lo eterno. «Hermano», dijo Ramsés, con una sonrisa venenosa, «pensé que los desiertos te habrían consumido». «El desierto me formó», respondió Moisés sin titubear, «y la voz de mi Dios me envió de regreso». El silencio se volvió espeso. Los guardias tragaron saliva. Algunos miraban a Moisés con curiosidad, otros con miedo, porque ya no era un rumor. Estaba ahí, frente al trono, enfrentando al hombre más poderoso del mundo sin temblar. «¿Vienes con otra amenaza?», preguntó el faraón. «No es una amenaza», contestó Moisés. «Es la última advertencia». Ramsés se incorporó, ofendido. «¿Última? ¿Y qué me traerá esta vez tu Dios? ¿Ranas? ¿Moscas? ¿Sangre? Oscuridad», dijo Moisés. «Una oscuridad como nunca has visto. Ni tú, ni tus sacerdotes, ni los sabios de Egipto podrán escapar de ella. Será como si el sol mismo se negara a mirar este reino». Una carcajada retumbó en el salón. El faraón reía, pero sus ojos no reflejaban burla. Reía como ríe el que no sabe cómo callar el miedo. «¿Tú vienes a asustarme con sombras?» «No con sombras, Ramsés», dijo Moisés, dando un paso más cerca, «con la ausencia de todo lo que conoces. Cuando no puedas ver tu propia mano, cuando el llanto de tu hijo no te guíe al encontrarlo, entenderás que el corazón endurecido no vence a Dios». Ramsés alzó la mano. Los guardias tensaron sus lanzas. «Basta, sal de aquí antes de que ordene tu muerte». Moisés no se movió. «Ya lo hiciste una vez», dijo con voz firme, «y viví, quizás porque aún no era tiempo. Pero hoy no vengo a rogar. Vengo a decirte que si no liberas a mi pueblo, no quedará rincón de Egipto que no pruebe el sabor de la oscuridad». Dio media vuelta. Su bastón resonó una vez más sobre el mármol. Antes de que las puertas se cerraran detrás de él, Moisés pronunció una última frase sin mirar atrás. 3 días, y ni uno más. Cuando salió, los sirvientes se quedaron quietos, como estatuas vivientes. Nadie se atrevió a hablar. Ramsés permaneció de pie, mirando el lugar donde Moisés había estado. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió rey, se sintió pequeño.
El sol seguía brillando sobre el desierto, pero algo había cambiado en el aire. Era una tensión invisible, como si el viento mismo susurrara advertencias en lenguas que nadie quería entender. En las calles de Tebas, los vendedores gritaban con menos entusiasmo. Las madres apuraban a sus hijos a regresar a casa antes de que cayera la tarde. Hasta los sacerdotes, siempre orgullosos en sus túnicas blancas, comenzaban a murmurar entre ellos. Había inquietud en sus ojos. Uno de ellos, Senenmut, viejo sabio del templo de Amón, dejó caer una copa de alabastro al suelo durante una ceremonia. Todos lo vieron, nadie dijo nada. Él, el hombre que nunca temblaba ante los dioses, ahora no podía sostener ni una copa. En los barrios de los hebreos, sin embargo, había un murmullo diferente. Silpa, sentada frente a su choza, trenzaba el cabello de su hija pequeña. Sus manos eran fuertes, pero la piel agrietada contaba historias de años bajo el sol del trabajo forzado. A su lado, una anciana le hablaba en voz baja. «Dicen que esta vez no será con fuego ni sangre», susurró la vieja, «que será como si el mundo cerrara los ojos». Silpa alzó la mirada al cielo. El sol aún brillaba, pero se sentía más lejano. «¿Crees que nos dejarán vivirlo?», preguntó. «Tal vez no se trata de vivirlo, sino de resistirlo», respondió la anciana. Mientras tanto, en una esquina del mercado, Nabur, el herrero egipcio, cerraba su taller más temprano de lo habitual. Su hijo, Aquil, había estado enfermo desde la última plaga. Su piel aún tenía marcas y sus noches estaban llenas de llantos y fiebre. Nabur no era un hombre religioso, pero esa mañana se despertó con un pensamiento inquietante. ¿Y si ese Dios de los hebreos no es solo un mito? La respuesta lo perseguía mientras apagaba las brasas de su forja. Cuando giró para entrar a casa, vio a su vecino tallando una figura de Ra, el dios Sol, y rezando con desesperación. «¿Crees que Ra puede ahuyentar lo que viene?», preguntó Nabur con una mueca de ironía. «Si no él, ¿quién?», respondió el vecino sin mirarlo. «Porque si Moisés tiene razón, ni Ra podrá encender el día». Nabur entró a su hogar y se arrodilló junto a la cama de Aquil. La fiebre no bajaba. El niño murmuraba palabras sin sentido, perdido entre sueños y pesadillas. El herrero tomó la mano de su hijo y sintió por primera vez algo que lo desarmó por dentro: impotencia. Esa noche, en todo Egipto, hubo más oraciones de lo habitual. Un sacerdote arrojó ofrendas al Nilo, pero las aguas se mantuvieron oscuras. Una madre egipcia sacrificó su collar de oro frente a una estatua de Isis, pero su bebé seguía llorando. Un esclavo hebreo dejó de pedir libertad y comenzó a pedir valor. En el palacio, Ramsés no durmió. Caminó de un lado a otro en su cámara, mordiendo sus uñas hasta hacerlas sangrar. No le importaban los rumores, no creía en profecías, pero algo dentro de él, algo que no era voz ni pensamiento, le decía que el silencio que se avecinaba no era normal, era un juicio. Esa noche, ni los ricos ni los pobres pudieron escapar de un pensamiento persistente: ¿qué pasará si el sol no vuelve a salir? Y cuando el gallo cantó al amanecer, todos, absolutamente todos, corrieron a ver el cielo. El sol estaba ahí, pero más pálido, más débil, como si lentamente comenzara a retirarse del mundo. El palacio amaneció en un silencio pesado. Los corredores, usualmente llenos de pasos y órdenes, parecían ahora laberintos vacíos. Las antorchas ardían más pálidas que de costumbre, y algunos sirvientes aseguraban que las sombras en las paredes se movían, incluso cuando nadie caminaba. Ramsés, sentado en su trono, giraba su cetro entre las manos como si esperara que el objeto le revelara una respuesta. Frente a él, los sabios y consejeros hablaban todos a la vez, sugiriendo rituales, maldiciones, sacrificios, pero el faraón no los escuchaba. Su mirada estaba clavada en el bastón que Moisés había llevado consigo. No era un bastón de oro, ni tallado con símbolos de poder. Era madera seca, sin adornos, y sin embargo, parecía más firme que todo el mármol del palacio.
¿Qué es lo que te hace hablar así, Moisés?, susurró Ramsés para sí mismo. ¿Cómo puede un hombre venir con polvo en los pies y hacer temblar a todo Egipto? En ese momento, uno de los generales se acercó. Mi señor, hay rumores. Los esclavos hebreos están orando más que nunca. Algunos egipcios han comenzado a imitarlos. Ramsés apretó los dientes. Egipcios, orando al Dios de los esclavos. Sí, mi señor. Dicen que no se trata de fe, sino de miedo. El faraón se levantó de golpe. ¡Miedo! Yo soy el sol encarnado. Yo soy la voz de los dioses. Yo no temo a un pastor con un palo en la mano. El general bajó la cabeza, pero no respondió. Ya no había palabras que pudieran borrar la verdad. Ramsés estaba perdiendo el control. Esa misma tarde, Moisés y Aarón caminaban entre las chozas del pueblo hebreo. Algunos se inclinaban al verlos pasar, otros simplemente los observaban con una mezcla de esperanza y terror. ¿Crees que resistirán lo que viene?, preguntó Aarón en voz baja. No lo sé, respondió Moisés, pero ya no es nuestra decisión. Hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Y si el faraón no cede, Moisés se detuvo. Entonces el faraón conocerá a Dios, no por su voz, sino por su silencio. Esa noche, Silpa acariciaba la frente de su hijo dormido. Tenía miedo, pero no por ella. Temía que en la oscuridad su niño despertara y no la encontrara, que gritara por ella y no pudiera oírlo. En otro rincón, Nabur preparaba una lámpara de aceite. Cada noche encendía una, aunque no la necesitara. Era como un ritual. Mientras esa llama estuviera viva, sentía que aún quedaba esperanza. Pero esa noche, al encenderla, la llama parpadeó, se encogió, se volvió azul y luego, sin motivo aparente, se apagó. Nabur se quedó mirando la mecha humeante. No había viento, no había falla. Simplemente se extinguió. En el palacio, Ramsés caminó hacia el gran salón. Estaba solo. Su corona descansaba sobre el trono, pero él no la llevaba puesta. En sus manos, el cetro seguía girando, hasta que lo dejó caer. El sonido del oro golpeando el mármol resonó como un trueno en medio de la noche, y Ramsés, por primera vez desde niño, sintió frío, no en la piel, sino en el alma. Silpa se despertó de golpe. El sueño había sido breve, fragmentado por el llanto de los niños, los quejidos de los ancianos y los murmullos del viento entre las chozas. Sentía que no había dormido en días. Su espalda dolía, sus pies también, pero lo que más pesaba en su cuerpo era el miedo. Salió de la choza con un cubo de agua en las manos. El cielo seguía claro, pero había algo extraño. No era la luz, era el aire. No olía a mañana, no olía a nada. A lo lejos oyó un grito. No era un grito largo ni desesperado. Era uno breve, seco, como una bofetada. Lo reconoció al instante. ¡Elías!, gritó Silpa soltando el cubo. Corrió hacia la calle de tierra donde los niños solían jugar. Su hijo, un muchacho de apenas 12 años, yacía en el suelo con la camisa rasgada y la cara manchada de polvo. Un soldado egipcio se alejaba sin mirar atrás, con el látigo colgando de su mano. Silpa se arrodilló junto al niño. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Elías apenas podía hablar. Tenía el labio roto, un ojo hinchado. Solo le dije que no podíamos trabajar hoy, que Moisés dijo que algo grande venía. Silpa apretó los puños. No vuelvas a decir su nombre frente a ellos, nunca, le susurró con voz temblorosa, pero no era enojo, era miedo, porque ella sabía lo que pasaba cuando alguien mencionaba a Moisés cerca de los egipcios. Sabía que los soldados estaban más nerviosos que de costumbre, más crueles, como animales asustados, golpeando lo que no entendían. Esa noche, mientras curaba las heridas de su hijo con trapos y aceite, Silpa se sentó a su lado y lloró. No era un llanto fuerte, era un llanto mudo, con los dientes apretados y los ojos clavados en el suelo. Elías la miró. ¿Por qué lloras, mamá? Silpa lo acarició suavemente.
porque no sé si mañana podré seguir protegiéndote. ¿Es por la oscuridad? Ella asintió. Dicen que no podremos ver nada, ni siquiera nuestros propios rostros. ¿Cómo te voy a encontrar si me llamas? ¿Cómo sabré que sigues aquí? Elías no respondió. Se acurrucó contra su madre y cerró los ojos. Pero Zilpa no pudo dormir. Se quedó despierta, escuchando los ruidos de la noche, los pasos apresurados, las oraciones en voz baja, los golpes de los látigos en las casas vecinas. Cada uno de esos sonidos la atravesaba como cuchillos invisibles. En algún momento de la madrugada, escuchó un susurro en la puerta. Zilpa, soy Joquebed, dijo una voz anciana. Moisés ha dicho que estemos preparados, que mantengamos la calma, que pronto todo se apagará. Zilpa abrió la puerta. La anciana sostenía una vela encendida. ¿Cómo se prepara uno para el fin de la luz?, preguntó Zilpa, con lágrimas en los ojos. Joquebed le tomó las manos con ternura. No preparas los ojos, hija, preparas el corazón. Y esa noche, por primera vez, Zilpa no pidió que acabara la esclavitud, ni que Moisés ganara, ni siquiera pidió justicia. Solo pidió una cosa, que si la oscuridad llegaba, pudiera seguir sintiendo la mano de su hijo en la suya, porque a veces la fe se reduce a eso, a no soltar la mano de quien amas, incluso cuando no puedes ver nada. El fuego de la forja de Nabur chispeaba sin fuerza esa mañana. Las brasas no ardían como antes y el hierro que calentaba se negaba a ponerse al rojo vivo. Era como si incluso el metal estuviera cansado o temeroso. Nabur no era un hombre de supersticiones. Creía en el trabajo duro, en el peso del martillo y en la fuerza de sus brazos. Pero desde que Aquil, su hijo, cayó enfermo después de la última plaga, algo dentro de él se había quebrado. El niño solía correr entre los bancos de madera, jugando con los trozos de metal que su padre desechaba. Ahora yacía en la cama, con los ojos hundidos y la piel pálida. A veces hablaba en sueños, murmurando palabras que Nabur no entendía. «Papá, no lo veo», decía, entre susurros febriles. «Todo está oscuro». Esas palabras lo perseguían incluso despierto. Esa mañana, mientras limpiaba el sudor de su frente, un vecino se acercó corriendo. «Nabur, ¿has oído las noticias? Moisés volvió al palacio y dicen que será peor que nunca». «¿Qué puede ser peor que todo lo que ya hemos vivido?», murmuró Nabur sin levantar la vista. «Oscuridad», dijo el vecino, bajando la voz como si temiera que alguien lo oyera. 3 días de oscuridad total. No se verá ni la cara de los dioses. Nabur bufó. «¿Y tú crees eso?». El vecino no respondió. Solo lo miró con unos ojos que mezclaban temor y resignación. Luego se alejó, murmurando oraciones a Ra. Esa noche, Nabur no fue al templo. En lugar de eso, se sentó junto a la cama de Aquil. El niño dormía, respirando con dificultad. Su frente ardía. La madre de Aquil, fallecida hacía años, le había enseñado oraciones a Isis, pero Nabur nunca las repitió. Hasta ahora se inclinó hacia su hijo. «Si ese Dios de los hebreos existe, si lo que dice ese Moisés es verdad, entonces no vengas por él. Tómame a mí», susurró con la voz rota, «pero no a mi hijo». Luego apoyó su frente contra la del niño y por primera vez en muchos años lloró. Al amanecer, el sol salió más débil que nunca. Nabur se asomó por la ventana y sintió que el calor del día no era igual. Los colores se veían más apagados, el cielo más lejano. Todo parecía cubierto por un velo invisible. Se acercó a la puerta dudando si abrir. El silencio en las calles era inusual. Hasta los pájaros habían callado. Pero lo que más lo estremeció fue oír a un niño egipcio en la casa vecina repetir una frase una y otra vez: «No puedo ver, no puedo ver, no puedo ver». Y sin embargo, el sol aún estaba ahí. Esa noche, Nabur encendió una lámpara junto a Aquil, luego otra y otra más. Su casa parecía un templo lleno de fuego. Quería que su hijo viera luz por si al día siguiente ya no la había. Se quedó dormido en el suelo, con una mano sobre el pecho del niño, y antes de cerrar los ojos, pronunció una oración que nunca pensó decir: «Dios de los hebreos, si estás escuchando, ayúdame a no perder lo único que me queda». En el silencio absoluto de la noche, la llama de la última lámpara tembló, una vez, 2 veces, y luego se apagó. La luna colgaba como una lágrima plateada sobre el desierto, solitaria y distante. En el campamento hebreo, las conversaciones se habían vuelto susurros. Las personas
personas hablaban bajo, como si el simple volumen de sus voces pudiera despertar algo que ya caminaba entre ellos. A lo lejos, Moisés observaba la ciudad. Desde lo alto de una colina, veía las torres del palacio de Ramsés, los muros de piedra que se alzaban como gigantes dormidos y las luces que titilaban con debilidad. Era como mirar un animal enfermo, demasiado orgulloso para admitir que está muriendo. Aarón, su hermano, subió la colina en silencio y se sentó a su lado. «No recuerdo la última vez que Egipto estuvo tan callado», dijo mirando hacia el horizonte, como si el país entero aguantara la respiración. Moisés no respondió. Aarón bajó la mirada. Su rostro reflejaba años de carga, fe y cansancio. La barba blanca le temblaba levemente con el viento. «¿Crees que aún hay esperanza para él?», preguntó finalmente. «¿Para Ramsés?». Moisés lo miró de reojo. «Si la hay, no la ha querido tomar». «No hablo del rey», dijo Aarón en voz más baja. «Hablo del hombre». Moisés suspiró. El hombre y el rey se volvieron uno solo hace mucho tiempo. Y ese hombre ya no escucha, solo teme. Y cuando el miedo domina, la razón muere. Hubo un largo silencio entre ellos. «Recuerdo cuando éramos niños», dijo Aarón con una sonrisa triste. «Tú eras diferente, siempre mirabas más allá. Y yo solo quería protegerte, incluso cuando no entendía lo que veías». «Sigues haciéndolo», respondió Moisés. Aarón asintió. «Pero esta vez no puedo protegerte. Ni a ti ni a nuestro pueblo. Siento que algo inmenso se acerca, algo que ni siquiera nosotros comprendemos». Moisés se mantuvo en silencio, no porque no tuviera que decir, sino porque comprendía la verdad detrás de las palabras de su hermano. «¿Tienes miedo, Aarón?». «Sí», confesó sin vergüenza, «pero no de la oscuridad. Tengo miedo de que algunos no sobrevivan a ella, aún saliendo vivos». Moisés lo miró y por un momento no fue el líder, ni el profeta, ni el enviado. Fue solo un hermano. «Lo que viene», dijo con voz grave, «no es solo un castigo para Egipto, es una prueba para todos, para ti, para mí, para Silpa, para Nabur, para el esclavo y para el rey, porque la oscuridad no discrimina, llega a todos, pero no todos salen de ella siendo los mismos». Aarón cerró los ojos, dejando que esas palabras lo atraviesen. «Entonces, ¿qué hacemos?». «Nos quedamos cerca», dijo Moisés, «cerca de los nuestros, y confiamos. Aunque no veamos nada, aunque todo parezca perdido, confiamos». Aarón se levantó lentamente. «Mañana daremos la última advertencia, ¿cierto?». «Sí», y después el silencio. Moisés asintió. Aarón puso su mano sobre el hombro de su hermano. «Entonces esta noche te dejo con mi oración más antigua». «¿Cuál es?». «Que aunque el mundo se oscurezca, tu fe nunca se apague». Y sin decir más, Aarón descendió la colina, dejando a Moisés solo con el viento, la luna y la enorme sombra de lo inevitable. El amanecer no trajo consuelo. La luz del sol cruzaba el cielo como un suspiro tibio, sin fuerza, como si el propio día dudara en aparecer. En los campos, los trabajadores egipcios salieron de sus casas, pero ninguno cantaba. Los animales se movían inquietos, las aves no volaban. Incluso los perros callejeros se escondían, olfateando el aire con ansiedad. En el borde del campamento hebreo, un niño pequeño, Tamar, hijo de Silpa, caminaba hacia una colina, empujado por una curiosidad infantil que no entendía del todo. Quería ver el cielo, sentir el viento en la cara, como lo hacía siempre con su hermano Elías. Pero hoy el viento no era el mismo. Cuando llegó a la cima, Tamar se sentó en la tierra seca, abrazando sus rodillas. Miró al cielo con ojos grandes y oscuros. El azul del firmamento estaba teñido de gris. El sol parecía una moneda sucia detrás de una cortina, y sin embargo, había algo hermoso en ese silencio. Sacó de su túnica un trozo de pan seco que su madre le había dado antes de salir. Mientras mordía con lentitud, sus ojos se posaron en el horizonte. No sabía qué estaba esperando, solo sabía que estaba por suceder. En su inocencia, Tamar comenzó a hablar con Dios. «Mamá dice que tú eres el Dios de los cielos», susurró, masticando despacio, «que tú estás con nosotros aunque no podamos verte». Guardó silencio por un momento, como si esperara una respuesta.
¿Vas a apagar el cielo?, preguntó. Si lo haces, ¿puedes dejarme una estrella encendida? Una sola, para que mamá no tenga tanto miedo. A unos metros de allí, Silpa lo buscaba desesperada. Cuando finalmente lo encontró en la cima de la colina, su corazón se detuvo por un instante. «Tamar, ¿qué haces aquí?», dijo jadeando con lágrimas en los ojos. «Solo estaba mirando el cielo», respondió el niño. «Se ve triste». Silpa lo abrazó con fuerza, apretándolo contra su pecho. «No puedes salir solo así. No ahora». «No estoy solo», dijo él señalando al cielo con el dedo. «Él está allá, aunque se esconda». Silpa lo miró con sorpresa. Tamar no entendía del todo lo que estaba pasando, pero tal vez su fe era más fuerte por eso. Mientras tanto, en el palacio, Ramsés observaba el mismo cielo desde su terraza privada. Tenía los ojos enrojecidos y los sirvientes ya no sabían si debían acercarse o quedarse lejos. «¿Dónde está tu Dios ahora, Moisés?», murmuró el faraón. «¿Dónde está tu milagro? ¿Por qué no cae el cielo de una vez?». Golpeó la baranda con su puño cerrado, frustrado por su propia impaciencia. «Hazlo ya, muéstrame lo que tienes. Oscurece el mundo si puedes». Pero el cielo no respondió, solo el silencio. Un silencio más profundo que el del desierto. Esa tarde, cuando el sol comenzó a caer, Moisés se puso de pie frente al pueblo hebreo. Sus ojos estaban cansados, pero firmes. No habló de miedo, no habló de ira, solo de preparación. «Mañana el sol dejará de alumbrar», dijo, «no por un eclipse, no por una nube, sino porque Dios cerrará los ojos al pecado de esta tierra. Pero nosotros no estamos solos. Mientras haya fe, habrá luz dentro de cada casa». Muchos lloraron. Otros simplemente apretaron las manos de sus hijos. Nadie habló, nadie se quejó, porque todos entendían, incluso los más escépticos, que el tiempo se había acabado. Cuando el último rayo del sol tocó las chozas de barro, Tamar se asomó por la puerta y vio cómo el cielo se teñía de un rojo profundo, como sangre diluida en agua. «Mamá», dijo con voz pequeña, «¿esa es la última luz?». Silpa se arrodilló junto a él y lo abrazó. «Sí, hijo, es la última luz». Tamar cerró los ojos y susurró, «Entonces no la olvides». Y la noche cayó, pero aún no era la oscuridad. Era solo la calma, antes del abismo. La noche había caído completamente, pero aún no era esa noche. Las antorchas parpadeaban sobre los muros de barro y piedra, y en cada casa, en cada rincón de la ciudad, las familias se recogían en silencio. Nadie sabía cuándo vendría la oscuridad prometida, solo que estaba cerca, respirándoles en la nuca. Esa misma noche, mientras el campamento hebreo dormía, Moisés caminó solo por las calles vacías. Llevaba su bastón en una mano y el corazón apretado en el pecho. Había algo que debía hacer, algo que su alma le exigía, aunque no lo comprendía del todo. Pasó por los callejones donde creció, por la sombra de los muros que una vez lo protegieron como un hijo del palacio. Pero su destino no era el trono, sino una pequeña casa oculta entre los pasajes de piedra. Se detuvo frente a una puerta de madera reseca, decorada con un simple hilo rojo. Tocó una vez, luego otra. La puerta se abrió con lentitud, revelando a una anciana encorvada, de piel arrugada y ojos brillantes como carbones. Nefret, su antigua nodriza, la mujer que lo había alimentado cuando niño, que lo había bañado, regañado y arrullado con canciones en lengua egipcia cuando tenía fiebre y lloraba sin parar. «Sabía que vendrías», dijo la anciana, sin sorpresa. Moisés bajó la cabeza como un hijo regresando al regazo materno. «Tenía que verte una última vez». Ella se hizo a un lado y le indicó que pasara. La casa era sencilla, iluminada apenas por una lámpara de aceite. Olía a dátiles secos, a madera vieja y a memorias. «¿Te vas?», preguntó ella, sirviendo agua en un cuenco de barro. «No todavía», respondió Moisés, tomando asiento, «pero el fin se acerca, para todos». Nefret lo observó con una mezcla de ternura y pesar. «El niño que acuné ahora hace temblar a reyes. No era mi intención», susurró él. «Solo obedecí una voz que no podía ignorar. Y si estás equivocado, entonces que Dios me perdone». Hubo un silencio largo entre ellos. Solo el sonido de la lámpara quebraba la quietud. «Te extraño, hijo mío», dijo la anciana finalmente. «Incluso ahora que te veo convertido en un hombre tan distinto. Sigo buscando al niño que jugaba con los papiros en mis canastas». Moisés
cerró los ojos. Esa parte de él aún existía, oculta bajo capas de fe, dolor y propósito. Yo también lo extraño, confesó. Pero ese niño murió el día que vio a un esclavo sangrando y no pudo hacer nada. Nefret se acercó y le tomó la mano. ¿Y tú? ¿Tú aún puedes ver algo en medio de todo esto? Moisés tardó en responder. A veces, dijo, a veces creo que sí. Veo un camino, una tierra, un pueblo libre, pero otras veces solo veo oscuridad, mucha oscuridad. Nefret asintió con los ojos húmedos. Prométeme una cosa, Moisés, lo que quieras. Cuando todo esto acabe, no olvides al niño que fui para ti, porque ese niño aún vive dentro de ti, y el día que lo olvides, incluso la libertad sabrá amarga. Moisés se puso de pie, con los ojos cristalinos. Gracias, madre. No soy tu madre, respondió ella, sonriendo con dulzura, pero siempre te amaré como si lo fuera. Lo acompañó hasta la puerta. Antes de salir, Moisés se detuvo una última vez. Cuídate, Nefret. Tal vez no nos volvamos a ver. Ella asintió. Pero te recordaré cada vez que la luz vuelva a tocar mi ventana. Y con esa bendición silenciosa, Moisés volvió a perderse entre las sombras, rumbo al día en que no habría luz. La sala del trono estaba iluminada con más antorchas de lo habitual. Casi parecía un intento desesperado por retener la luz, como si el fuego pudiese detener lo inevitable. Las llamas danzaban en los muros dorados, pero no daban calor. El frío que se respiraba allí no venía del viento, sino del alma del hombre que ocupaba el trono. Faraón Ramsés caminaba de un lado a otro, con el rostro crispado de furia contenida. Su corona había sido dejada sobre una mesa, su cetro abandonado como un palo inútil. Los sacerdotes y consejeros lo rodeaban en un círculo tenso. Nadie hablaba, nadie se atrevía, hasta que uno de ellos, un hombre de voz suave y manos temblorosas, se atrevió a pronunciarse. Mi señor, el pueblo está inquieto, algunos ya no salen de sus casas. Dicen que la oscuridad vendrá esta misma noche. ¡Basta!, rugió Ramsés, arrojando una vasija contra el suelo. Los trozos de cerámica volaron como puñales entre los sirvientes. No hablarán más de ese mendigo y su dios invisible. Esto es Egipto. Yo soy el sol de esta tierra. Yo soy la luz. El eco de su grito retumbó en las paredes, pero nadie respondió. El silencio que siguió fue más poderoso que su ira. Mientras tanto, en los jardines del palacio, el hijo del faraón, un niño de no más de 7 años, jugaba con sus sirvientas, corriendo entre los árboles. Su risa, inocente, era el único sonido alegre en todo el recinto. Ramsés lo observaba desde el balcón en silencio. Por un momento, sus ojos se suavizaron. ¿Qué sabrá él del miedo?, murmuró. La madre del niño, la reina, se acercó con un rostro pálido y tenso. He ordenado que no lo saquen esta noche. Dormirá en mi habitación. Ya no confío en los templos ni en los dioses, dijo sin mirarlo. ¿Tú también dudas de Ra? No dudo de Ra, respondió con frialdad. Dudo de ti. Esas palabras cayeron como una piedra al agua. Ramsés giró lentamente hacia ella. No me desafíes. No lo hago, susurró. Solo me preparo, porque si Moisés tiene razón, ni siquiera tu furia podrá detener lo que viene. Y se alejó. Horas más tarde, Ramsés entró solo a la sala de los dioses, una cámara oscura, llena de estatuas cubiertas de incienso seco. Se arrodilló frente a Ra, la figura dorada del sol. Padre, si alguna vez me escuchaste, hazlo ahora, dijo con voz quebrada. No por mí, no por mi orgullo, sino por Egipto. No permitas que ese hombre nos humille así. Sus palabras murieron en el aire. La estatua no respondió. Las llamas de las antorchas comenzaron a menguar, como si un viento invisible pasara entre los pilares del templo. Ramsés sintió un escalofrío. Se puso de pie con los puños cerrados. No me arrodillaré ante el Dios de los esclavos. Prefiero ver este reino hundido en tinieblas que inclinarme ante Moisés. Su voz resonó en la sala vacía, y en ese momento, una de las antorchas se apagó sola, luego otra y otra. Ramsés retrocedió. Por primera vez en su vida, se sintió pequeño dentro del templo que él mismo mandó a construir. Volvió al trono como un hombre al borde del abismo. No ordenó nada, no gritó, solo se sentó y esperó. Mientras afuera, el cielo se volvía cada vez más gris. La luz se acobardaba y Egipto sostenía el aliento. La noche cayó más rápido de lo normal.
No era una noche común, y todos lo sabían. Las sombras parecían más gruesas, los sonidos más distantes, como si el mundo comenzara a hundirse en una burbuja de silencio. En el interior del palacio, los muros comenzaban a susurrar. No eran voces humanas, eran murmullos que venían desde dentro de las paredes. Algunos guardias aseguraban haber escuchado pisadas descalzas en los pasillos. Otros, respiraciones cerca de su oído, aunque no hubiera nadie allí. La servidumbre dejó de trabajar antes de tiempo. Las cocinas estaban frías, las fuentes sin llenar. Los sacerdotes se encerraron en las cámaras de oración, murmurando encantamientos que ya no funcionaban. Ramsés se encontraba en sus aposentos, rodeado de luz. Había ordenado encender todas las antorchas disponibles, llenar jarras de aceite y mantener fuego en cada rincón. Pero la luz no traía paz. Era apenas un velo débil frente al terror creciente. Uno de los soldados más jóvenes entró corriendo, con el rostro blanco como el mármol. «¡Mi señor! ¡Los muros! Hay sombras que se mueven y nadie está allí». «¡Cállate!», gritó Ramsés. «No hables como un niño asustado. Le juro que lo vi. Una figura negra, alta, como si caminara sobre la piedra». El faraón lo abofeteó. El eco del golpe se perdió entre los pasillos, pero no en el corazón del soldado, que retrocedió, temblando. Ramsés miró sus propias manos. Le temblaban. En otro corredor, la reina caminaba lentamente con su hijo en brazos. El niño, agotado por el miedo y la tensión, dormía apoyado en su hombro. Cada sombra le parecía un enemigo, cada rincón oscuro, una promesa de algo que estaba por manifestarse. Al pasar frente a uno de los muros internos del templo, la mujer se detuvo. Había algo escrito en él. No estaba allí antes, una línea torcida, dibujada con carbón o sangre seca. Una palabra: luz. La reina retrocedió. El sirviente que la acompañaba se arrodilló, tratando de limpiarla, pero la palabra no desaparecía. Era como si estuviera grabada en la piedra misma. Mientras tanto, en la sala del trono, Ramsés recibía a sus consejeros con ojos vacíos. «El Dios de Moisés juega con nosotros», dijo uno de ellos temblando. «No hay manos, no hay espadas, solo miedo». «Entonces teme», respondió Ramsés con voz ronca. «Teme todo lo que quieras, pero no me pidas que me doblegue. Porque si ese Dios es tan poderoso, ¿por qué aún no ha oscurecido el mundo?». En ese momento, todas las antorchas de la sala parpadearon a la vez, como si alguien hubiera exhalado sobre ellas. Uno de los pilares de piedra crujió y un trozo se desprendió, cayendo con estruendo. Los presentes gritaron, y en ese estruendo, Ramsés supo que lo que venía no era simplemente oscuridad, era juicio. En el exterior del palacio, los esclavos hebreos comenzaban a cubrir sus puertas con señales de protección. Moisés caminaba entre ellos, en silencio. No hablaba, no alzaba su bastón, solo observaba, como si esperara una señal que él mismo ya conocía. «¿Está cerca?», preguntó un anciano. Moisés asintió. «Muy cerca». «¿Cómo sabremos que llegó?». «No lo verán venir», dijo Moisés. «Solo sentirán que el aire se detuvo, que su piel se enfría, que los susurros se apagan, y entonces sabrán que ya no hay vuelta atrás». Esa noche los muros del palacio temblaron por última vez, y alguien, nadie supo quién, gritó desde lo profundo: «¡Ya viene!». El alba nunca llegó. La mañana parecía atrapada en un momento eterno antes del amanecer, una penumbra espesa que se negaba a dar paso al sol. El cielo, que debería empezar a aclarar, permanecía cubierto de un gris inusual, denso, opaco. Egipto entera despertó en la antesala del abismo. En el corazón del campamento hebreo, Moisés se preparaba. Se cubrió con su manto y tomó su bastón. Aarón lo observaba desde la entrada de la tienda. «¿Estás listo?», preguntó con voz grave. Moisés no respondió enseguida. Se ajustó el manto, como si fuera una armadura espiritual. «No se trata de estar listo», dijo al fin. «Se trata de obedecer». Aarón asintió.
y bajó la cabeza. Entonces que Dios camine contigo y hable por ti. El palacio permanecía en un silencio absoluto cuando Moisés cruzó sus puertas. No hubo anuncio ni trompetas. Nadie se atrevió a detenerlo. Los guardias se hicieron a un lado, sus rostros pálidos, los ojos vacíos de convicción. Era como si el simple hecho de ver a Moisés les recordara todo lo que Egipto ya había perdido y lo que aún estaba por perder. Cuando entró en la sala del trono, Ramsés lo esperaba, de pie, solo, sin corona, sin cetro y sin fe. «Has vuelto», dijo el faraón con la voz áspera. «Una última vez», respondió Moisés. Los dos hombres se miraron como antiguos hermanos rotos por el destino. Entre ellos no quedaba política, ni poder, ni historia, solo un abismo. «No vengo a suplicar», continuó Moisés, «tampoco a amenazar. Vengo a entregarte las últimas palabras del Dios que yo sirvo». Ramsés no contestó, solo apretó los puños. «Dios dice, deja ir a mi pueblo. Si no lo haces, esta será la última señal, la más oscura, la más profunda». Moisés hizo una pausa. 3 días sin luz, 3 días sin rostro, 3 días donde Egipto sabrá qué significa estar ciego ante el cielo. Ramsés dio un paso adelante. «¿Y después de eso, qué? ¿Vendrás por mi hijo?». Moisés no respondió. No tenía que hacerlo. El silencio fue más poderoso que cualquier palabra. Ramsés tembló de furia, pero no alzó la voz, ni alzó la mano. «Sal de mi presencia», dijo al fin, con los dientes apretados. «Si vuelves a aparecer ante mí, morirás». Moisés se mantuvo firme, con los ojos fijos en él. «Dices eso hoy», susurró, «pero pronto serás tú quien me ruegue que vuelva». Y sin esperar respuesta, Moisés se dio la vuelta. Caminó por los pasillos del palacio como un emisario que ya ha cumplido su misión. Las antorchas a su paso no lo iluminaban, simplemente lo dejaban ir. Esa misma noche, Silpa reunía a sus hijos en el centro de la choza. Elías y Tamar se aferraban a sus brazos. «Cierren los ojos», les dijo, «y no los abran hasta que yo lo diga». «¿Va a doler?», preguntó Elías con voz temblorosa. «No», respondió ella besando su frente, «pero tendrán miedo, y está bien tener miedo. Lo importante es no soltar mi mano». Nabur, el herrero, mantenía el hogar encendido mientras sostenía a Aquil sobre su pecho. El niño apenas respiraba y la oscuridad comenzaba a colarse por las rendijas de su casa, como humo sin olor. «Si esto es lo que viene», susurró Nabur, cerrando los ojos, «que venga, pero no me lleves sin luchar». Y en lo alto del campamento hebreo, Moisés se arrodilló una última vez. «Padre, tu voluntad se hará, pero si puedes, si aún hay compasión, guarda a los inocentes». Y el cielo no respondió, pero el viento cambió. Sopló desde el este, denso, caliente, como el aliento de algo inmenso. Y luego todo se volvió negro. No fue como una noche común, no cayó como un telón suave, ni como una sombra natural. Fue un instante, un suspiro, un parpadeo, y luego nada. Un vacío negro absoluto, denso como piedra. Una oscuridad que no era ausencia de luz, sino presencia viva. La oscuridad llegó como si caminara. Los egipcios no entendieron al principio. Pensaron que era una tormenta, luego que tal vez el eclipse de algún dios enojado, pero después de 1 hora, luego 2 y luego 3, empezaron a gritar. En los callejones de Tebas, los ciudadanos salieron de sus casas con antorchas, pero las llamas apenas alcanzaban a iluminar sus propias manos. El fuego, tenue, parecía pelear por su vida, y aún así nada. El humo subía, pero la luz no viajaba. «¿Dónde estás?», gritaba un niño, buscando a su madre que estaba a 1 metro de él. «Estoy aquí, aquí», respondía la mujer, pero la voz se escuchaba lejana, distorsionada, como si viniera desde otro mundo. En el templo de Ra, los sacerdotes se golpeaban el pecho, llorando, suplicando al Dios del sol que los perdonara. «Devuélvenos tu rostro», clamaban. «No nos abandones». Pero el cielo estaba mudo. Las estatuas brillaban por la luz de las velas, pero sus ojos eran ciegos. Los sacerdotes, hombres de poder y prestigio, se arrastraban por el piso como niños asustados. En las chozas hebreas también reinaba la oscuridad, pero el silencio era diferente. Tenso, sí, pero no desesperado. Silpa estaba sentada con sus hijos en el suelo. Los tenía abrazados fuertemente. Tamar lloraba en silencio. Elías apretaba los dientes. Ella
ella no decía nada. Solo respiraba hondo y les acariciaba la espalda. No podían ver, pero podían sentir. «Mamá», susurró Tamar. «¿Ya es?» «Sí, hijo», respondió ella. «Ya comenzó». «¿Y Dios está aquí?» «Sí, está aquí, aunque no lo veamos». El silencio volvió. Solo el sonido de su respiración los mantenía conectados, y las manos apretadas, como raíces en medio de una tormenta. En la casa de Nabur, el herrero, la oscuridad parecía aún más cruel. Aquil, su hijo, jadeaba en la cama. Su fiebre seguía alta. Nabur tenía una vela encendida, pero no servía de nada. La llama era apenas un punto naranja que flotaba en la negrura, sin poder vencerla. «¿Me estás castigando?», le dijo al aire. «¿Es por lo que hicimos a tu pueblo?». Se tapó el rostro con las manos. El sudor frío le caía por la frente. Su martillo, símbolo de su fuerza, estaba en el suelo, olvidado. «¡No me quites a mi hijo!», gritó al fin desgarrado. «Tómame a mí, pero no a él». Aquil murmuró algo. Nabur se acercó, pegó su oído a los labios del niño. «¿Qué dijiste?». El niño susurró. «Oscuro, pero no tengo miedo. Tú estás aquí». Y en ese momento, Nabur rompió a llorar. Lloró como nunca antes, no por debilidad, sino por la primera chispa de fe. En el palacio, Ramsés se encontraba en su cámara rodeado de antorchas que apenas daban calor. Su hijo dormía, abrazado a su madre. La reina no decía palabra, solo lo miraba con ojos fríos. «Esto es lo que querías», le dijo al faraón. «¿Tu orgullo valía todo esto?». Ramsés no contestó. Estaba de pie, solo, frente a un espejo. No podía ver su reflejo. El espejo estaba negro. Él no estaba allí. Por primera vez se preguntó, ¿y si Moisés tenía razón desde el principio? Pero el pensamiento fue fugaz. El orgullo, aún vivo, lo asfixiaba. Las horas pasaron. No se sabía si era día o noche. El tiempo se rompió. La ciudad entera quedó atrapada en un limbo. Gritos, oraciones, llantos y también silencio, mucho silencio. Porque después de tanto miedo vino el cansancio. En la choza de Silpa, los niños dormían sobre su pecho. Ella no se movía, no quería perder el contacto, no quería soltar la única luz que le quedaba, el calor de sus hijos. Moisés, en su tienda, estaba de rodillas. No dormía, no comía, solo oraba. El viento afuera había desaparecido. El mundo estaba contenido, suspendido, esperando. Así pasó el primer día y luego el segundo. Nadie sabía cuánto tiempo había transcurrido. La oscuridad no era solo física, era espiritual, era una prueba, y Egipto no la estaba superando. En el tercer día, cuando todos creían que ya no saldrían de allí, cuando el miedo se había vuelto parte del cuerpo, cuando la esperanza era un recuerdo, algo cambió, una brisa, apenas perceptible, luego un suspiro del cielo, y por una rendija en el tejado de una casa cualquiera, una línea de luz, fina, temblorosa, viva, y alguien gritó, «¡Luz! ¡Hay luz!». Pero no todos la vieron, porque no todos estaban listos. El tercer día había comenzado sin que nadie lo supiera. No había reloj, ni gallo, ni rayo de sol, solo la certeza del tiempo acumulado, del cuerpo agotado, de los pensamientos enredados en la oscuridad. Y fue entonces, en ese momento incierto, cuando el silencio fue desgarrado por algo que heló la sangre de todo Egipto. Un grito, no un grito común, no un alarido de miedo, ni un llamado de ayuda. Fue un grito profundo, animal, que salió desde el centro mismo del palacio, un rugido de desesperación que se extendió por las calles, cruzó los muros, llegó a los tejados y se arrastró hasta el último rincón del país. Un grito que no tenía palabras, pero decía todo. Los hebreos lo escucharon desde sus casas. Silpa se estremeció, aún con los ojos cerrados. Nabur dejó caer el cuenco de agua que tenía entre las manos. Los sacerdotes se arrodillaron, entendiendo que ya no había dioses a quienes invocar, y Moisés, desde su tienda, supo, ya cayó, susurró. Dentro del palacio, el caos era absoluto. Los sirvientes corrían, tropezaban, lloraban sin ver. Las antorchas estaban apagadas. Nadie sabía dónde estaban las puertas. Algunos, desorientados, se golpeaban contra los muros. Y en lo más alto, en la cámara real, el grito seguía. Era Ramsés, de rodillas, desnudo de corona, sujeto al suelo como un hombre al que el mundo se le había derrumbado encima. Frente a él, el pequeño
cuerpo de su hijo. La reina, en silencio, sostenía la cabeza del niño sobre su regazo. Sus ojos estaban vacíos, su llanto era mudo, su rostro una máscara de luto antes del entierro. Ramsés no dejaba de gritar: ¡No! 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 Sus manos temblaban mientras acariciaba el pecho frío del niño. Lo sacudía, como si pudiera despertarlo. Lo besaba, como si el calor de su aliento pudiera devolverle la vida. Pero no hubo respuesta. El dios del sol no respondió. Las estatuas de Horus, Isis y Amón permanecieron inertes, y en el reflejo negro del espejo, Ramsés seguía sin verse. En el exterior, los egipcios salieron a las calles, tambaleantes, siguiendo el eco del grito. Algunos cayeron de rodillas, otros simplemente lloraron, sin saber exactamente por qué. Era como si ese grito llevara dentro todas las muertes, todas las penas, todas las culpas que habían evitado sentir durante generaciones. Los hebreos no salieron de sus casas, no por miedo, sino por respeto, porque sabían que ese sonido no era el final de la oscuridad, sino el comienzo de un nuevo dolor. Silpa abrazó más fuerte a sus hijos. «No miren», les dijo. «Aún no». «¿Qué fue eso, mamá?», preguntó Elías temblando. «Fue el rugido de un padre», respondió ella, «cuando ya no puede proteger a su hijo». Nabur cayó de rodillas al escuchar el grito. Sintió algo en su pecho romperse y al instante Aquil, su hijo enfermo, abrió los ojos por primera vez en 3 días. «Papá», susurró con voz débil. Nabur soltó un gemido entre llanto y risa. «¡Estás vivo! ¡Estás vivo, mi hijo!». Lo abrazó con desesperación. Lloró sobre su frente y al hacerlo comprendió que la oscuridad no lo había vencido. Había cambiado algo dentro de él. Había quebrado su orgullo y lo que quedaba ahora era gratitud. De regreso en el palacio, Ramsés no decía nada. Después del grito vino el silencio, un silencio aún más fuerte, más profundo, más definitivo. Se puso de pie lentamente. Sus ojos estaban vacíos, pero no por la oscuridad, sino porque ya no tenía alma en ellos. La reina lo miró. «¿Ahora entiendes?». Ramsés no respondió, solo caminó hacia la salida. Tocó las paredes con sus manos para no perderse en la oscuridad. Cruzó los pasillos como un hombre que ya no era rey, ya no era Dios, ya no era nada. Llegó hasta la sala del trono y se desplomó sobre los escalones. Esperó, y en medio del silencio pronunció 2 palabras con voz seca: díganle a Moisés que venga». En la tienda del campamento, Moisés abrió los ojos. No necesitó que nadie se lo dijera. Él también había escuchado el grito, y en ese grito había sentido el peso de Egipto caer. Así terminó la oscuridad, no con luz, no con cantos, sino con un grito que aún hoy resuena en los muros rotos de la historia. El tercer día de oscuridad se convirtió en el primer día de algo nuevo. No fue el amanecer lo que despertó a Nabur, sino el silencio, un silencio diferente. Ya no era el de la muerte ni el de la desesperación, era paz. Abrió los ojos lentamente, esperando encontrar la misma negrura de los últimos días. Pero algo cambió. Una línea de luz entraba por la rendija del techo de su choza. Una luz tímida, como si el sol estuviera pidiendo permiso para volver. Nabur se sentó despacio, frotándose los ojos. Al girar la cabeza, vio a su hijo, Aquil, dormido, respirando con suavidad, con las mejillas recuperando algo de color. La fiebre se había ido. Contuvo la respiración, temiendo que todo fuera un sueño, pero no. Aquil abrió los ojos y lo miró. «¿Papá?». Nabur se llevó las manos al rostro. No podía creerlo. El niño no solo estaba vivo, estaba consciente, despierto, mirándolo. Se inclinó, lo abrazó, lo besó en la frente una y otra vez. «¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿La oscuridad ya se fue?», preguntó Aquil, con voz ronca. «Sí, hijo, ya se fue». Aferrado al milagro que tenía entre sus brazos, Nabur salió de su casa por primera vez en 3 días. La luz afuera era tenue, como si el mundo aún se estuviera ajustando a ver de nuevo. Muchos egipcios salían igual que él, despacio, temerosos,
cubriéndose los ojos como si la luz pudiera lastimarlos. El barrio parecía diferente, no por los edificios ni por el polvo, sino por los rostros. Ya no había orgullo, ya no había arrogancia, solo rostros marcados por la experiencia de haber estado en la oscuridad y sobrevivido. Nabur miró hacia el cielo. No estaba azul, aún no, pero al menos ya no era negro, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo en su pecho que no era miedo, era gratitud. Caminó con su hijo en brazos hasta la plaza principal. Allí, decenas de personas se reunían lentamente. Algunos lloraban al reencontrarse con sus familias. Otros simplemente se sentaban en silencio, mirando el suelo, sin palabras. Y en medio de todos ellos, un grupo de hebreos también había salido de sus casas, no con celebración, sino con recogimiento. Nabur vio a uno de ellos, un anciano con el rostro sereno y las manos marcadas por el trabajo, y se le acercó. ¿Tú seguiste creyendo, incluso en la oscuridad? El anciano lo miró. No había luz afuera, pero dentro de mí todavía quedaba una chispa, y eso fue suficiente. Nabur bajó la mirada. Mi hijo vive. Después de 3 días de fiebre, después de todo, vive. El hebreo asintió. Entonces, ya sabes lo que es un milagro. Durante años, Nabur había trabajado el hierro. Había construido herramientas, espadas, rejas para los esclavos. Había confiado en la fuerza de sus manos y en el poder del imperio. Pero en ese momento lo entendió. Todo eso era polvo. Lo que verdaderamente importaba, lo que tenía peso eterno, no podía fabricarse, solo podía recibirse. Más tarde, en su taller, Nabur encendió la forja una vez más. El fuego volvió a bailar, pero esta vez no con furia, sino con propósito. Sacó un trozo de metal viejo, uno que pensaba desechar, y comenzó a martillarlo, golpe tras golpe, no para crear armas, no para alimentar el poder del imperio, sino para darle forma a algo nuevo, una pequeña estrella de hierro, un símbolo. Cuando la terminó, se la colgó a Aquil en el cuello. ¿Qué es, papá? Una estrella, respondió Nabur sonriendo, para que nunca olvides que incluso en la oscuridad, algo puede seguir brillando. Aquil la tomó entre sus dedos. ¿Como mamá? Nabur asintió con lágrimas en los ojos. Sí, hijo, como mamá. Al atardecer, se dirigió al campamento hebreo. No sabía qué esperaba encontrar allí. Tal vez a Moisés, tal vez a Aarón, tal vez solo respuestas. Pero lo que encontró fue algo más poderoso. Una mujer sentada con sus hijos, lavando ropa en una tina de barro. Silpa. No se conocían, pero sus miradas se cruzaron, y en ese cruce se reconocieron. No como enemigos, no como egipcio y hebrea, sino como sobrevivientes de una misma noche. ¿Tú también perdiste algo?, le preguntó ella. Casi pierdo a mi hijo, respondió Nabur, pero no lo perdí. Ella sonrió, cansada, pero cálida. Entonces no saliste igual. Nadie sale igual, dijo Nabur, mirando hacia el oeste. Algunos salimos con más fe, otros sin alma. ¿Y tú? Nabur respiró profundo. Yo salí despierto, y por primera vez, sin saberlo, un egipcio y una hebrea compartieron la misma oración. Cada uno con su Dios, cada uno con su historia, pero ambos sabiendo una verdad que ya no se podía negar. La oscuridad no siempre viene para destruir. A veces viene para mostrar lo que la luz no puede revelar. El sol volvió a salir, no con fuerza, no con gloria, sino con un tono suave, casi tímido, como si pidiera permiso para volver a mirar al mundo. Egipto no celebró. No hubo danzas, ni cantos, ni incienso en los templos. La luz, tan deseada en los días anteriores, fue recibida con vergüenza y con luto. En cada casa egipcia había una vela apagada, una señal, una ausencia, un hijo que no despertó, un hermano que no regresó, un padre que no resistió. Pero en el campamento hebreo, algo comenzaba a moverse. Moisés salió de su tienda con los ojos enrojecidos por la vigilia. Había pasado los últimos días en oración, en silencio, escuchando más al corazón que a la voz del cielo. Ahora, por fin, era hora. A Aarón se le acercó, sin necesidad de palabras.
¿Es momento?, preguntó. Moisés asintió. Ramsés envió su mensaje. Nos deja ir. Hubo un segundo de silencio, no de duda, sino de reverencia. Habían esperado generaciones por esas palabras. ¿Y el pueblo?, preguntó Aarón. Ya lo sabe, dijo Moisés. El silencio de Egipto es la señal. Silpa salió de su casa llevando una bolsa de tela con lo poco que podía cargar. Ropa para sus hijos, pan seco, algo de agua. Elías caminaba firme, con los ojos abiertos, como quien se niega a parpadear para no perderse nada. Tamar sostenía la mano de su madre apretándola con fuerza. ¿Nos vamos?, preguntó. Sí, hijo, por fin nos vamos. Pero no había emoción, no aún. Había una calma pesada, como la que se siente antes de una tormenta o después de una gran pérdida. En otra parte del campamento, Nabur observaba desde la distancia. Aquil estaba sentado a su lado, sosteniendo la pequeña estrella de hierro que su padre le había dado. ¿Nos iremos con ellos?, preguntó el niño. Nabur tardó en responder. No, dijo finalmente. Este no es nuestro camino, no todavía. ¿Y qué haremos? Esperar, aprender, recordar. El niño asintió, sin necesidad de entenderlo todo. En el palacio, Ramsés no vestía oro, no llevaba su corona, tampoco su orgullo. Estaba de pie en el balcón principal, observando cómo el pueblo hebreo comenzaba a caminar. Miles de hombres, mujeres y niños avanzaban por las calles en silencio, no como esclavos que huyen, sino como sobrevivientes que renacen. Ramsés cerró los ojos. No lloró, ya no le quedaban lágrimas, solo un eco, la imagen de su hijo y la voz de Moisés. Dios juzga, no para destruir, sino para liberar. La reina lo observaba desde lejos. No dijo nada, ya no quedaban reproches, solo la certeza de que el imperio jamás volvería a ser el mismo. Moisés caminaba al frente del pueblo. Sus pies pisaban tierra vieja, pero su corazón latía por una tierra prometida. No miró atrás, no por orgullo, sino porque sabía que, a veces, mirar atrás es lo que impide avanzar. Pasó junto a Nabur, que lo observaba desde la sombra de una palmera. Ambos se miraron, no se dijeron nada. Pero en ese cruce de miradas, algo profundo se compartió. Una bendición silenciosa entre hombres que ya entendieron lo esencial. El silencio reinaba en Egipto, un silencio diferente al de la oscuridad. No era un vacío, era una espera, porque Egipto no fue destruido, solo fue enfrentado a su verdad. Y la verdad, aunque duela, también libera. Al caer la tarde, cuando la fila de hebreos ya desaparecía en el horizonte, Silpa miró hacia el cielo. El sol estaba allí, entero, radiante. Pero lo que más le importaba no era la luz, sino que aún sentía las manos de sus hijos en las suyas. «Estamos juntos», susurró, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Tamar, curioso, miró hacia las dunas. «¿Y a dónde vamos, mamá?». Silpa lo miró con dulzura. «No lo sé exactamente, pero es un lugar donde la oscuridad ya no manda». Así, el pueblo avanzó, entre el polvo, la luz, los recuerdos y el silencio. Porque a veces el mayor milagro no es ver abrirse el mar, sino sobrevivir a la noche y seguir caminando con el corazón despierto. No fue la sangre en el río, ni las ranas, ni los truenos del cielo. Lo que quebró a Egipto fue el silencio. La oscuridad no solo apagó lámparas, apagó orgullos, reveló el peso de cada injusticia y enfrentó a cada alma con su verdad. Moisés no venció con fuerza, venció con fe y mostró que a veces el camino a la libertad empieza con una herida. Ramsés no perdió un trono, perdió el corazón, porque el poder que no se rinde ante el amor termina vacío. Silpa no era una heroína, era una madre, y su mayor milagro fue no soltar la mano de sus hijos cuando el mundo se apagó. Nabur no buscaba a Dios, pero lo encontró en el aliento débil de su hijo, y allí, entre lágrimas y hierro, nació un hombre nuevo. Y tú, que escuchaste esta historia, recuerda esto: todos pasamos por oscuridades, algunas nos asustan, otras nos rompen, pero hay noches que no vienen para destruirnos, vienen para enseñarnos a ver con otros ojos. La luz volverá, siempre vuelve, pero el alma, esa solo despierta cuando entiende que incluso en la más profunda tiniebla, algo puede seguir brillando. Tu fe,
tu amor, tu esperanza. Eso ni la oscuridad más densa podrá apagarlo jamás. Cuéntanos en los comentarios cuál fue la parte que más te llegó al corazón. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.